noches a todos. Les damos la bienvenida en nombre de la Junta Directiva de la Comunidad Valenciana de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, que hemos organizado este evento para hoy, que hemos titulado en este día especial La feminidad, síntoma de lo contemporáneo. En primer lugar, quiero agradecer a los colegas invitados su presencia y su disposición inmediata para trabajar esta noche. Vamos a escuchar en primer lugar a Concha Juan, que tengo aquí a mi derecha, psicoanalista en Valencia, trabaja en la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva de Moncada, a Carmen Carceller, AME, psicoanalista en Valencia, y a Joaquín Caretti, que también es psicoanalista en Madrid. También quiero agradecer el diseño del cartel a nuestro colega Xavier Giner, que nos hizo descubrir a un excelente fotógrafo chino llamado Fan O, un fotógrafo autodidacta que también es director y actor y ganador de muchos premios internacionales retratando la vida urbana, que les invito a visitar. Xavier eligió para nuestro cartel una foto de 1954 titulada Approaching Shadow, que significa acercándose a la sombra. Una foto que, en mi opinión, transmite no solo el minimalismo y la simplicidad con enorme belleza, sino fundamentalmente el vacío de esa sombra. Algo que toca directamente al tema de lo femenino que bordearemos hoy con nuestra conversación sobre el arte, la maternidad y la política en relación a ese vacío de lo femenino que el psicoanálisis sabe ubicar. Me parece que voy a dejar de hablar con el micrófono. Sí. Espero que... Pero a ver si saberlo. Hola, hola. ¿Ahora hace menos ruido? No, ¿No? ¿Sigue haciendo ruido? Sí. Bueno, vamos a tratar de hablar sin el micrófono. Lo digo en voz alta por la cámara. Carmen Carceller, vamos a empezar con Concha Juan. Concha Juan nos leerá un excelente texto, un texto que no tiene pérdida, que es el trabajo de un cartel express realizado para las últimas jornadas de la LP en Madrid, titulada Mujeres, un interrogante para el psicoanálisis, y que Concha ha titulado Madres solas. Ha elegido una foto de Margarita Sikorskaya, discípula de Botero, ya lo verán, titulada Image of a Mother, imagen de una madre. Carmen Carceller, de la mano esta vez de un italiano y un alemán, Giorgio Agamben, filósofo, y Eivie Warburg, historiador de arte. Carmen nos hablará de las ninfas, esos espíritus divinos de la mitología griega que animan la naturaleza, y también de la falta de objeto en el arte y en el psicoanálisis, y más cosas seguramente. Joaquín Caretti, que además de haber sido uno de los directores de esas jornadas que acabo de comentarles, es un infatigable trabajador en psicoanálisis, muy interesado por los diversos eventos políticos de nuestro país y que publica de forma periódica interesantes artículos en diario.es que les invito a leer. He convocado a Joaquín para que nos hable de lo femenino en la política. La idea de este evento es, he pensado, darle la palabra a cada ponente y
abrir una conversación con cada uno y luego una conversación más general, ¿vale? Así que te doy la palabra, Concha. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. El trabajo que os he presentado, que os voy a presentar, lo he titulado Nuevas maternidades, madres solas. Esta presentación es una reflexión sobre la mujer que accede a la maternidad a solas, sin pareja, sin una relación sexual, sin desear a un hombre y sin un padre real para ese hijo. Acceden a la maternidad a través de las técnicas de reproducción humana asistida, solas. Estamos ante un modelo nuevo de maternidad en solitario, actualmente llamadas madres solas por elección. Este hecho, cada vez más frecuente, ha llegado en este siglo XXI de la mano del discurso de la ciencia y del discurso del derecho. Es un debate que está de actualidad, abierto a la sociedad y a los medios de comunicación por varios motivos. Por el impacto social que tiene todo lo relacionado con los nuevos modelos de maternidad, como son las madres solas, las parejas de lesbianas, las parejas de gays, la gestación subrogada, etc. Plantean conflictos a nivel ético, científico y psicológico. Por ejemplo, los tratamientos de reproducción que actualmente se realizan en en maternidades tardías, como mujeres, por ejemplo, de mayores de 50 años, etc. Este impacto ha calado progresivamente en nuestras vidas y prueba de ello es que el tema ha llegado a la filmografía española con una película de animación infantil llamada Teresa y Tim, la magia de la amistad. Es la primera vez que en el cine español recoge este modelo de familia, una madre soltera por elección para contar una historia infantil. Se presentó en los Goya este año. En la época actual, los cambios son cada día más rápidos, como podemos comprobar en esta sociedad capitalista y globalizada. Estas variaciones están relacionadas con la caída de los ideales simbólicos y el declive del padre, que ha supuesto un cambio en los modelos de familia y, por lo tanto, en las relaciones entre sus integrantes. Lo que nos orienta en este momento es el derecho al goce, gobernado por los objetos de consumo inmediato. Se promueve el goce solitario y autista, que en ocasiones ocupa el lugar del partener. Ante esto, ¿qué puede decir el psicoanálisis acerca de esta nueva modalidad de maternidad? Surgen muchos interrogantes alrededor de este tema para trabajar, desde el enigma femenino, la relación que tiene la mujer con su cuerpo, ante las manipulaciones de la ciencia, la concepción sin relación sexual, los síntomas inéditos que aparecen, etc. Por este motivo, el tema de la maternidad y sus efectos en las mujeres y en la constitución subjetiva es un abordaje enigmático. Así, mi presentación se va a centrar en desarrollar dos temas: el derecho a la maternidad y madres solas, apoyándome en una viñeta de una entrevista clínica y en una noticia que ha salido en los medios de comunicación. La idea de este trabajo surge a partir de una entrevista clínica con una mujer que demanda una consulta de reproducción humana en la unidad de salud sexual y reproductiva donde ejerzo como profesional de enfermería. A raíz de este encuentro y del aumento de las demandas de maternidad de mujeres solas, tanto en las consultas de sanidad pública y privada, me propuse trabajar este tema tan novedoso y apasionante. La entrevista clínica. Acude a mi consulta una mujer de 33 años acompañada de su madre, solicitando la derivación a la unidad de reproducción humana. La paciente se presenta en la consulta con un aspecto descuidado, con un discurso invocante, demandando el derecho a tener un hijo, haciendo alusión al ideal de tener una familia. Hay que destacar las circunstancias sociales que rodean a esta mujer. Vive con los padres y depende económicamente de ellos y está en el paro sin subsidio, y es usuaria habitual de servicios sociales. En el transcurso de la entrevista, la mujer tiene una actitud cada vez más desafiante e insistente, demandando el derecho a tener un hijo y quejándose de los servicios sanitarios públicos por la falta de gratuidad y por la lista de espera. Le pregunto si se había planteado el por qué quería ser madre y si era el momento. Su respuesta y su reivindicación está del lado del derecho a tener un hijo. Insiste que la sanidad tiene el deber de dar lo que ella pide, un hijo.
sin realizarse la pregunta acerca del porqué de su deseo. Otro ejemplo muy esclarecedor que ha salido en los medios de comunicación hace unos días, me imagino que a lo mejor lo habréis leído en el periódico, es el caso de una mujer de Burgos que a los 64 años ha tenido mellizos tras una fecundación in vitro en Estados Unidos, con el antecedente de que le retiraron la custodia de su hija hace 6 años por desamparo. La madre tiene una incapacidad laboral con un trastorno paranoide de la personalidad y con una dificultad para el funcionamiento sociolaboral. Los equipos técnicos de allí de Burgos dicen, y subrayan textualmente, impresiona su planteamiento de maternidad firme. Dejo esta puntuación porque me parece importante. Tras estas dos presentaciones me surgen muchas preguntas acerca de esta forma de acceder a la maternidad tan novedosa, que luego más tarde comentaremos. El derecho a la maternidad. ¿La maternidad se ha convertido en esta época en un derecho de salud? Tras el encuentro con esta mujer, me pregunto qué está sucediendo actualmente con la posición que algunas mujeres adoptan cuando se dirigen al discurso de la ciencia, para reclamar el derecho a la maternidad y a la salud. ¿Este derecho a la salud se ha transformado en una obligación? La medicina ha evolucionado. Hemos pasado de una época de paternalismo al momento actual, donde las prácticas clínicas tienden a una relación médico-paciente que pasa por los protocolos, la informática y la tecnología, interponiéndose en la relación con el sujeto, borrando en ocasiones la subjetividad. El sujeto, con su reivindicación, se dirige a la ciencia con la idea de tener hijos a la carta, con un proceso de demanda y oferta de un objeto. En muchos casos, la decisión de tener un hijo responde más bien a un esfuerzo por satisfacer ideales culturales o familiares, colocando al discurso de la ciencia y a la tecnología en un lugar de un otro poderoso, omnipotente, prometiendo bienestar y completud hacia ese sujeto, dar lo que quiere, en este caso, tener un hijo. De tal manera que la demanda que se hace a la medicina es una cosa y el deseo es otra. La exigencia de acordar demanda y deseo puede tener efectos que trastornen al sujeto. Convertir deseos en derechos es lo que hace el neoliberalismo. Mediante el dinero se obtienen privilegios. Podemos decir que lo que mantiene al mundo unido ya no es el orden simbólico, el significante amo, sino esa alianza entre ciencia, técnica y capitalismo. Miller, en su intervención en la tarde de garantía, cuestiona la relación actual sobre la alianza entre el amo y la ciencia y dice: el psicoanálisis es un abrazo con lo particular, lo no universal, lo que no vale para todos, mientras que el discurso del amo, reforzado por su pacto con la ciencia, está bajo el régimen del para todos. Lo que produce el trauma es la ferocidad actual de este para todos que resulta de las bodas del amo y de la ciencia. Me pregunto qué sucede cuando los deseos devienen un derecho, es decir, cuando un objeto de deseo deviene el objeto de una reivindicación o de una demanda, en estos casos tan evidentes de los casos presentados. ¿Qué posición tiene el discurso de la ciencia y el derecho? ¿Cómo están colocados estos sujetos en relación al discurso de la ciencia? Podríamos decir que el discurso de la ciencia, con sus tratamientos de reproducción asistida, fomenta y favorece que se realice el deseo de ser mujer a cualquier precio, sin contemplar la subjetividad de cada mujer y taponando la feminidad. Se trata de una cuestión nueva para el psicoanálisis, relacionado con este derecho a la maternidad o a la salud. Es algo que emerge de forma diferente. Madres solas. Las circunstancias que rodean a estas mujeres a tomar esta decisión son diversas, dependiendo de la subjetividad de cada una. Hay varios factores que contribuyen a esta elección nueva de maternidad. Uno de ellos es no encontrar la pareja adecuada. Otro, la edad que se percibe como límite, por el reloj biológico que está en su contra. Cada vez las mujeres tienen más edad. Otro factor estaría del lado de la mujer que no desea tener relación con un hombre, etc. Hay muchos más motivos. La ciencia facilita hoy esa maternidad a través de las nuevas tecnologías de reproducción asistida, como la inseminación artificial con semen de donante, la fecundación in vitro, etc. Pero el perfil de estas mujeres
¿Cuáles? Perfiles son mujeres adultas, solteras, que viven solas, tienen un nivel cultural y económico medio alto y no tienen hijos. En ocasiones se presentan en esas consultas sin reflexionar sobre el momento subjetivo en el que están. Pasan a ofrecer sus cuerpos a todo tipo de intervenciones sin realizarse la pregunta acerca del porqué de su deseo. Pretenden conseguir un hijo a cualquier precio, de una manera instantánea, sin demoras, como si fuera un objeto de mercado, bajo la promesa de la ciencia de poder elegir qué rasgos físicos puede tener el hijo, que sea moreno, con ojos claros, etc. Adoptan una postura muy insistente y se manifiestan de una forma muy intensiva a la hora de acceder a los tratamientos. Podríamos llamarlo pasión de hijo. Sería el modo en que estas mujeres viven con tanta intensidad la futura maternidad, como lo único deseable en la vida. Miller, en el Seminario de la Lógica de la Cura, dirá: cuando el deseo de ser madre se manifiesta en el sujeto femenino con mucha intensidad, es que la mujer está en contacto directo con la castración. El hijo es un sustituto del falo. La mujer pasa al deseo de tener un hijo por carecer de falo. En los dos ejemplos presentados, estas mujeres parecen que respondan al enigma sobre su deseo femenino solo con hijo, con una relación dual, y no se encuentra articulado a otros objetos más que con el hijo. Al no encontrarse limitado por el nombre del padre, el hijo corre el riesgo de quedar enganchado como objeto de goce de la madre y no como un objeto transicional. En ese sentido, el sujeto coloca al hijo como objeto para cubrir esa falta, con una respuesta imaginaria sobre la pregunta de su deseo. La mujer, como madre, queda sujeta a la función fálica y la maternidad funciona como tapón del no toda. Miller, en el texto El niño entre la mujer y la madre, dice: el niño colma o divide. Cuanto más colma el hijo a la madre, más la angustia, de acuerdo con la fórmula según la cual lo que angustia es la falta de la falta. La madre angustiada es de entrada la que no desea, o desea poco o mal, como mujer. Otra posición de la mujer sería un rechazo a la feminidad. Miller, en el Seminario La Lógica de la Cura, dirá: la noción de que el hijo es el sustituto del falo no resuelve la cuestión, sino que por el contrario la abre. Es la cuestión de saber si el deseo de ser madre no será el señuelo por excelencia de la posición femenina. Lacan, en sus elaboraciones sobre la sexualidad femenina, plantea la idea de que tal vez con la maternidad se realice el rechazo a la feminidad. Y Miller apunta en otro momento del texto que el rechazo de la feminidad se revela cuando va acompañado del rechazo del varón. Así la maternidad se presenta como la solución por el lado del tener, del lado de la lógica del todo, de la posición fálica masculina que Lacan ubica en las fórmulas de la sexuación. Pero, ¿podemos pensar otra posición de estas madres relacionadas con un modo de goce femenino diferente, en el lado de la lógica del no todo del deseo femenino? Sería una versión de la feminidad donde el hijo no colma y puede responder al deseo para llenar un vacío o como un efecto de creación. Otra posición habría, o otra salida de la maternidad, como una respuesta a la suplencia en algún caso, podríamos decir, de psicosis ordinaria. El goce de la mujer suple ese no toda. Para concluir, desde la perspectiva psicoanalítica, se puede plantear esta modalidad de maternidad como un ejercicio de invención o de creación femenina, como un modo singular de goce de cada una. Esta nueva modalidad de elección de la maternidad, podríamos decir que es un síntoma nuevo de la contemporaneidad. Son muchas preguntas que planteo la sala para poderlas debatir. Gracias. Bueno, por supuesto que la conversación ya está abierta, no obstante yo voy a arrancar planteándote alguna cosa, ¿no? Porque me pareció muy interesante la lógica que has seguido, ¿no? De cómo la ciencia más la tecnología
han terminado de transmutar el deseo por el derecho. Y me llamó la atención también cómo estas mujeres se te presentan en tu consulta con una, tú dices pasión, ¿no? Pasión de hijo, el demandar el objeto hijo ya mismo. Sí, fue el plantear el trabajo ese fue a raíz de ese encuentro con esa mujer, que me llamó mucho la atención, que en otras ocasiones sí que es verdad que los rasgos generales en mujeres son, como he dicho antes, ¿no? Mujeres solas, que tienen un nivel cultural medio alto, que tienen un perfil que muchas mujeres van a las clínicas privadas y a las públicas también, pero sobre todo lo que me llamó la atención fue el rasgo de esta mujer, ¿no? El rasgo de esta mujer, pero que sí que es cierto que en las otras mujeres también tienen esa posición tan de pasión, de quiero tener un hijo como sea, donde sea. Hay gente que se pide préstamos para poder pagar. Sí, no lo leíste, pero esta mujer de 64 a 61.000 euros. Esta mujer, claro, es que ahí para inseminarse. Sí, en Estados Unidos. Entonces, claro, ahí qué posición tiene la ciencia que borra a los objetivos, ¿no? Porque no hacen ninguna pregunta. Una mujer que va a una clínica de reproducción asistida que tiene 64 años y no le preguntan o le hacen una entrevista. Entonces, ¿qué? Sí. No. Entonces, no era, si querías aportar algo. Sí, quería decir algo, sí. Me parece que esto que estás planteando pues va a articularse bien con uno de los puntos que yo quiero plantear, porque estás planteando primero el lado del derecho. La ciencia está ahí y la oferta. Pasa lo mismo con las operaciones de cambio de sexo. Es decir, la gente, el que viene exigiendo esa posibilidad, la ciencia se la puede dar, tienen que pasar una serie de entrevistas y finalmente se autoriza y se hace el cambio de sexo. Pero hay una exigencia, ¿no? Una exigencia del sujeto que no puede vivir con ese sexo y quiere plantearse la posibilidad de vivir con otro sexo. Es decir, que ahí nosotros como analistas, no sé, podremos decir caso por caso. A lo mejor, claro, en este caso que dijiste primero, pues a lo mejor habrá que valorarlo, pero el que sigue será diferente y... Pero sí es cierto que como psicoanalistas, digamos, se apunta a que el sujeto se pregunte el por qué desea a ese hijo, pues pregunta que no puede encontrar en ninguno de los otros ámbitos, ni en la ciencia ni en la tecnología. Sí. Bueno, es para debatir esto. Quería ir por otro lado ahora, que es, estás planteando algo muy interesante, me parece, que es, has planteado, por un lado, el deseo de ser madre y por el otro lado, el rechazo a lo femenino. Es decir, es fuerte este planteo, ¿no? Es fuerte, es decir, pensar que el deseo en una mujer de ser madre, lo que lleva implícito en alguna medida, no digo en todas las mujeres, estoy hablando de esto que estás planteando, que se puede pensar que en ciertos casos puede el hijo funcionar como la maternidad, como un rechazo de lo femenino. Es decir, que estás planteando que no es lo mismo ser mujer que ser madre. Es decir, que son cosas radicalmente diferentes. Y que justamente es una de las cuestiones a plantear para el debate, porque en relación a la feminización del mundo o a lo femenino, pues a mí me parece que hay una gran confusión, que ya la voy a plantear, pero justamente me parece muy interesante porque has discriminado que no es lo mismo el deseo o la posición femenina con la posición materna, que son posiciones discriminadas y lo que estás diciendo es una trata de velar la otra. Interesante esto, ¿no? Para... si la maternidad opera como, y no digo solo en este tipo de maternidades, sino pensar la maternidad, si en alguna medida, pues lo que estás planteando no opera como un velo de lo femenino, ¿no? Que nunca hay equilibrio entre madre y mujer. El equilibrio justo, o sea, justamente ese punto que divide. Está abierto a... Sí. No, te estaba diciendo que tenías tu pregunta. No, a mí me llamaba la atención
la de esta mujer que viene con esa seguridad tan cerca de la certeza. Sí, sí, claro. O sea, muy cerca de la certeza casi delirante de tengo que, hay que, como decía Joaquín, con esa exigencia, ¿no? De el hijo. Entonces el hijo viene ahí naturalmente como un tapón. Y lo interesante siempre es que entre el hijo y la madre haya cierta porosidad, haya cierto aire, ¿no? No esa vinculación tan estrecha. Entonces la única posibilidad ahí es abrir una pregunta, pero cuando vemos una persona así, como llegó esta señora de 60 años, y que han ocurrido más casos, leí un caso también de una señora de 60 y tantos años, se fue a Estados Unidos, tuvo un niño y tuvo uno o dos, porque claro, como son inseminaciones, y se quedaron los dos niños huérfanos, pero al año o 2 años, porque la madre había muerto de cáncer. O sea que esas cosas hay que tener un poco de visión de futuro también, porque dejar... También para los hombres vale eso. Sí. ¿No? Porque los hombres a los 80 deciden tener un hijo, y a los 2 años se muere y el chico queda huérfano, ¿no? Quiere decir que sí. esto es... Sí, que es entrar un poco en la lógica, lo que estaba comentando Patricia, la lógica de la pregunta, y en la lógica de el por qué ahora de repente esa insistencia de el hijo, ¿no? Y el niño como una cosita, ¿no? Como un iPhone, como más, ¿no? Y tú planteabas esto de las madres solas como un síntoma de lo contemporáneo. Claro, eso es lo que era mi pregunta, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo? Que en este momento que hay tantas, que es como un auge, ¿no? De decir que tantas mujeres que vienen a solicitar a que la derivemos a las unidades de reproducción humana por eso, creo que comenta, por motivos que no tienen pareja, que no... Entonces, corre el reloj. ¿Qué pasa? Que son ya mujeres que tienen 37, 38, ya es la prisa de obtener ese objeto, ¿no? Como el hijo. Y al mismo tiempo, yo he puesto esos dos casos que me parecen más lo que Joaquín decía, que son uno por uno, porque claro, luego podríamos debatir, porque la mujer, esa de 64 años, ¿qué posición tiene con ese hijo? Yo no quiero decir ningún diagnóstico, pero ninguna estructura de qué relación tiene esa mujer con ese hijo, pero sí que es un planteamiento, es una cuestión que qué está sucediendo, porque cada vez son más mujeres que solicitan. Aunque fíjate, la pregunta que yo le hice, ¿por qué te habías planteado? No responde el que tengo el derecho, lo que decía, tengo el derecho y cada vez más en la sanidad también está sucediendo, no solamente a nivel de la maternidad, tengo el derecho, todo el mundo tiene el derecho actualmente, esa posición subjetiva que tiene el otro. No, solo un apunte de un caso que está ahora en discusión precisamente en círculos feministas también, el de la maternidad subrogada, cómo en realidad, o sea, lo que es un deseo se convierte en un derecho por el que se paga, o sea, en este mundo donde todo se puede comprar. Entonces está el interrogante ahí, hay unas grandes discusiones a nivel de diferentes posiciones feministas sobre esto. Yo quería decir algo, perdón. Yo soy argentina. Esto es Felicitaciones. Me quedé pensando, porque mencionaste en esto del rechazo de la feminidad, también mencionaste el rechazo del varón. Me quedé pensando, hace poco en Argentina hubo una situación, sé que acá no es igual, pero allá en las playas no se puede hacer topless, y bueno, hubo 2 personas que estaban haciendo topless y aparecieron algunas mujeres un poco enfadadas con esto, bueno, llamaron a la policía, hubo todo un revuelo, lo cual eso terminó en una especie de manifestación a los pocos días en las grandes capitales llamadas el tetazo, donde fueron todas mujeres en tetas. A mí me llamó mucho la atención porque aparece, por lo menos me parece a mí, aparece esto del rechazo a la feminidad desde las mujeres mismas, digamos, asociado o fuertemente enlazado al rechazo del varón, porque estas mismas mujeres que se quejaban en la playa de las otras mujeres, esto en pocos días aparece traducido en un discurso feminista, y nadie se pregunta por qué las que se quejaban de esas tetas eran mujeres,
eran otras mujeres, no eran varones. Y aparece en poco tiempo esto traducido a un discurso feminista y poniendo del otro lado al varón, como si el que no quisiera ver tetas en las playas hubiese sido un varón. Y nadie se preguntaba por las mismas mujeres quejándose de eso. Entonces pensaba yo en esto que vos habías dicho, si el rechazo de lo femenino no trae aparejado también, de alguna manera, o encubierto también un rechazo al varón. Sí, es lo que dice Miller en el texto. En el texto dice que el rechazo al varón puede ser, lo digo textualmente lo que dice Miller en el texto, que hay un rechazo al varón y que puede ser un rechazo a nivel de la posición femenina, lo que tú dices. Claro, hay una controversia que yo eso no me lo manejo a nivel de las feministas y todo eso, yo esos temas hay gente aquí más experta, pero claro, ahí la posición de la feminista, ¿qué posición es? ¿Es un rechazo al varón? ¿Es...? Claro, pero rápidamente eso tomó, digamos, bandera de mujeres cuando fueron mujeres mismas las que se quejaron. Y nadie se preguntaba por esas otras mujeres, digamos, que en esa manifestación aparecían como incluidas dentro, porque eran mujeres contra varones. Yo creo que sería interesante poder ubicar qué entiende el psicoanálisis por lo femenino, ¿no? Porque es algo que atañe tanto a hombres como a mujeres. Cuando decimos en psicoanálisis lo femenino, nos estamos dirigiendo a lo hétero, lo enigmático, lo misterioso, lo que no se puede homogeneizar en un para todos, ¿no? Y eso, digamos, hace enigma tanto en hombres como en mujeres, las mujeres mismas, ¿no? Es eso que no se deja reducir al universal. Y entonces, bueno, un desnudo, un topless en la playa, en un país donde eso, o sea, no es como en Estados Unidos que está reglamentado que no, ¿no? Ahí no hay ninguna reglamentación y aparece este punto heteros y de las mismas mujeres, como dices tú, aparece el rechazo a eso, ¿no? No hay algo de aquí todas tengo que estar tapadas, todas iguales, ¿no? Sí. Es lo que tú dices, me parece que también es en este momento lo que se confunde es la posición femenina de que sería una posición masculina. Entonces, que claro, muchas mujeres que son yuppies, que son potentes, que tal, entonces asocian a ese rasgo de esa mujer que es una posición, que está en una posición femenina, ¿no? Sí. Entonces, desde el psicoanálisis no lo veríamos así, ¿no? Veríamos que está en una posición más masculina de hecho, la masculinización, ¿no?, de las mujeres es también uno de los síntomas contemporáneos. Por eso, ¿no?, que es también aclarar, ¿no?, esas posiciones. Muy bien, vamos a pasar ahora a escuchar a Joaquín Caretti. Bueno, buenas noches a todos. Primero agradecer a Patricia Rosara y a toda la junta directiva por la invitación. La verdad que apenas me lo propuso Patricia, me encantó venir, hablar, compartir, conocer un poquito más Valencia, que la conocía bastante superficialmente, he caminado por el centro, me ha encantado, es un bullicio, una animación. Debe ser difícil a lo mejor vivir todos los días, pero muy agradable. En realidad vengo a plantear una inquietud, digamos, ¿no? Cuando Patricia me pidió un título, dije, bueno, lo femenino en la política. Pero quizás el título tendría que haber sido ¿por qué les interesa a los psicoanalistas lo femenino en la política?
¿Por qué nos inquieta o por qué nos preocupa o por qué pensamos, por qué estamos atentos a lo que sucede con la cuestión de lo femenino? Voy a tratar de explicar esto brevemente porque no hay mucho tiempo, y luego querría también cuestionar si lo que está sucediendo es realmente una feminización del mundo o no. Es decir, del año 98 el psicoanálisis empezó a pensar en estos significantes que son la feminización del mundo. Y esto se relaciona porque la feminización del mundo, y bueno, tiene una cierta lógica. El mundo está ordenado por un cierto discurso, que es el discurso que hoy las mujeres, supongo que algunos hombres también, han salido a la calle denunciando, como vienen denunciando desde hace mucho tiempo, un discurso patriarcal, una lógica patriarcal que no tiene que ver solo con el capitalismo, sino que viene desde épocas inmemoriales, y por eso síntoma de lo contemporáneo, sintomón sería, hoy es el síntoma, hoy 8 de marzo es el síntoma del mundo hoy mismo. Entonces, venimos, como dice Jacqueline Miller, estamos en la fase de salida de la lógica del padre, de la lógica patriarcal. Esto se verifica, se ve la debilidad de lo masculino, lo poco interesante que es ser hombre hoy, lo que interesa hoy es ser mujer, es lo que está en el candelero. Se ve la debilidad de los padres, se ve la maternización de los hombres en las familias, se ve como la palabra de autoridad del padre ha decaído. Y entonces aparece esta idea de que el mundo se va feminizando. A nosotros nos interesa esta nueva brújula que tenemos. Si antes la brújula era la brújula del padre, el mundo ahora parece que está adquiriendo una nueva brújula, que es la brújula de lo femenino. El psicoanálisis, lo hemos escuchado en lo que están diciendo las dos colegas y lo que planteó también Patricia Tazara al principio. El psicoanálisis, si hay un final de análisis, ese final de análisis es un sí a lo femenino. Es decir, el trabajo analítico, tanto para los hombres como para las mujeres, es un sí a la feminidad. Esto no quiere decir que los hombres se conviertan en mujeres, ni mucho menos, no se trata de eso. Entonces, hay una nueva brújula, que es la brújula de lo femenino. El psicoanálisis, ustedes saben que, o por lo menos se define o se piensa como el reverso del discurso patriarcal, lo podemos decir así, del discurso del amo. El discurso del amo es el discurso patriarcal, es el discurso que ha imperado hasta ahora, es un discurso que ha ordenado el mundo, podemos estar en contra de él, pero es lo que ha ordenado el mundo. Y resulta que este orden del mundo es el orden del inconsciente, y ahí empieza un cierto problema. Es decir, este mundo ordenado por la lógica del padre está en el inconsciente. Es decir, por eso Lacan dice en un momento, el inconsciente es la política. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que la psicología, esto lo dice Freud también, que la psicología individual es la psicología social. Es decir, no hay un mundo por un lado ordenado de una manera y los hombres y las mujeres ordenados de otra manera. Es decir, el mundo se ordena según la lógica que nos habita en nuestra subjetividad. Y hasta ahora, esa lógica era la lógica patriarcal, que ahora hay un cierto desconcierto con eso. Es decir, han caído los ideales, ya no hay ideales, los ideales se multiplican, no hay palabras de autoridad, los líderes del mundo se debilitan, no tenemos referentes intelectuales que digan como en un momento que interpretaran la realidad para nosotros, cada cual la interpreta como quiere, según el grupo al que se pertenece. Es decir, que hay una disolución de este discurso que ordenaba el mundo. Ahí es donde aparece con fuerza lo femenino. El psicoanálisis tiene un poco la culpa de eso, porque el psicoanálisis ha abierto las puertas
a lo femenino, se ocupó de las mujeres de entrada. ¿Qué hizo? Las escuchó, les dio la palabra a las mujeres. Dios mío, empieza un cierto desorden en el mundo. Antes las mujeres se las mantenía calladas, las mujeres hablaban poco. Tú lo has planteado muy bien. No podían escribir, no podían producir, no podían pintar, se las tenía reprimidas, podemos decir, su palabra, su subjetividad, y lo que predominaba era la lógica del padre, la lógica masculina. El psicoanálisis se interesa por la lógica de lo femenino, es lo que la ordena en alguna medida. Si cuando Lacan se propone construir su escuela, se propone construir una escuela que no esté ordenada por la lógica del padre. Es decir, como han dicho muy bien las colegas, por una lógica de los universales, por una lógica del para todos lo mismo, por una lógica de las identificaciones. Aquí estamos todos identificados y construimos un para todos. Ese para todos necesita una excepción, que es el padre. El padre parece que se rige por otras leyes, pero los demás, todos nosotros, nos ordenamos por una cierta identificación, por unos ideales, y es la lógica que ha habitado el mundo, hasta ahora ha habitado el mundo. Es la psicología de las masas de Freud, es decir, la psicología de las masas, que sigue existiendo también, pero muy debilitada. Lacan pretendió construir su escuela desde el reverso. Es decir, él dice, el discurso del psicoanálisis es el reverso de la política, es el reverso del discurso del amo, está en otra posición. No pone el amo primero y luego el mundo, sino que lo que pone es la causa, es decir, lo que nos causa, lo que nos conmueve, lo que nos genera el deseo. Eso es lo que pone el psicoanálisis como motor de su propio discurso. Y pretende construir una escuela donde no haya amos, donde no haya significantes amos, donde no haya ideales, donde no haya identificaciones, y donde lo que ordene, es muy interesante esto, si lo que ordene sea la causa. ¿Qué quiere decir? El ideal está delante nuestro, nosotros nos dirigimos hacia el ideal, queremos alcanzarlo. Y Lacan dice, no, el ideal no, lo que importa es la causa que está detrás, el motor que nos empuja. Esa causa es una causa singular para cada uno de nosotros, no es una causa común. Sin embargo, nos juntamos porque esa causa singular de cada uno la queremos compartir y queremos hacer un común. Pero es un común que no implica la identificación, no implica que tengamos que estar todos identificados al queremos ser iguales, por ejemplo, como es el ideal de hoy que se reivindica. Es decir, que para Lacan lo femenino, el discurso del psicoanálisis, el fin de un análisis, están hermanados, de alguna manera están ordenados por la misma lógica discursiva. Por eso nos interesa a nosotros, como psicoanalistas, lo que pasa con lo femenino en la política. Cuando digo la política, no digo solo los partidos políticos. La política puede ser desde lo doméstico, las instituciones, el trabajo, el lazo social con un amigo, todo eso es política. Es decir, entonces, para el psicoanálisis, lo que ordena es una lógica que es diferente, que él la llamó la lógica del no todo. Si oponemos la lógica del padre, que es la lógica de para todos lo mismo, la lógica del no todo quiere decir que lo que nos ordena es que no todo es lo mismo, no todo se puede decir, no todo se puede saber, no todo se puede pensar. Es decir, que hay un agujero ahí. Hay un agujero que no se puede rellenar fácilmente con un hijo, como planteaba Concha hace un rato. Es decir, esta señora pretende salir del vacío existencial de ese agujero con un hijo que viene a tapar. Es decir, sale de la pregunta por la causa, que ella es lo que le está diciendo, y pretende tapar. Se aleja de lo femenino. Se aleja de lo femenino. Lo femenino justamente es sostener ese agujero, sostener esa causa, no identificarse, no respetar al amo. Y eso las mujeres lo hacen muy bien. Las mujeres lo hacen muy bien. Lo que sucede con todo esto, y creo que este es el punto, voy a adelantar un poco, es que en la propia subjetividad femenina existe el rechazo a la feminidad. Cuando Freud plantea en Análisis Terminal e Interminable que que en los dos sexos, bajo manifestaciones diferentes,
En la mujer, por la famosa envidia del pene, no se lo tomen en serio. Y en los hombres, la protesta viril ante ser feminizado por el padre o por otro hombre, el miedo a la castración, porque el hombre se siente propietario, el hombre tiene este problema, los hombres tenemos este problema, que es que somos propietarios de un órgano. Las mujeres están liberadas de eso, por eso Lacan, Miller y otros analistas dicen que bueno, tienen menos lío en la alcoba, porque no tienen el problema del órgano, de la tumescencia, la detumescencia y todos los líos que se le plantean a los hombres con esto. La mujer en ese sentido, como ya no lo tiene, entonces se ordena de otra manera. Este rechazo a lo femenino que él descubre, que Freud describe en hombres y mujeres, ¿qué es lo que se está rechazando? ¿Por qué Freud plantea que hay un rechazo a la feminidad? Bajo modalidades fenomenológicas diferentes. Porque en la feminidad hay algo que Patricio lo dijo, hay, junto con esta lógica del no todo, hay un goce que se llama, lo hemos llamado así, se llama así, que es el goce femenino. Que es un goce que va más allá del goce que habita a todos los seres humanos, que es el goce fálico, se llama así en psicoanálisis. Pero es fácil de decir, es el goce de las palabras, es el goce de hablar, uno habla y goza fálicamente, ¿no? Por ejemplo, es el goce del sentido, por ejemplo, el discurso del amo lo que hace es dar sentido a todo, por eso la Iglesia tiene tanto éxito, porque da sentido al caos que vivimos en este momento. Es decir, todo eso está enmarcado en el goce fálico. Pero en la mujer habita un goce que es diferente, que no está ordenado por la lógica del padre. Por eso la mujer siempre es incómoda para la cultura, porque la cultura lo que pretende es abarcar el mundo que nos rodea bajo la lógica del padre. Y las mujeres han dicho no queremos más esta lógica del padre, nos habita otra lógica, nos habita otra forma de gozar, otro posicionamiento, misterioso, complicado, más menos, en fin, es decir, difícil de decir, pero que uno, si lee textos, lo que has contado, de los autores que has relatado, escritos, pinturas, se ve y se percibe que hay una forma de gozar, que es de estar en el mundo, que no tiene nada que ver con la vida de darle sentido a las cosas, sino que tiene que ver con algo que conmueve al cuerpo, y que esa conmoción del cuerpo no pasa por el falo, no pasa por la lógica del padre. Este es el lío. Esto es lo que se rechaza, este es el rechazo de la feminidad. Pero este rechazo de la feminidad no es solo de los hombres tienen miedo a eso, los hombres tienen dificultades para encontrarse con las mujeres, es así. Por eso los hombres se analizan, porque ahí tienen dificultades para encontrar la posibilidad de decir sí a lo femenino, aceptar una castración y hacer algo con alguna mujer. Pero a las mujeres también les pasa esto. Las mujeres también tienen este rechazo a lo femenino. Y por eso adoptan una posición histérica en relación al mundo. Por eso se identifican con el padre, por eso idealizan al padre. Son respuestas que encuentran las mujeres para velar este goce femenino, esta feminidad que las habita. ¿Cuánto tiempo? ¿5 minutos más? ¿5? Bueno. Voy a ir directamente a lo que pasa ahora. ¿Estamos realmente en una época de feminización? Quiero hacer esa pregunta. Voy a dar algunas pinceladas porque creo que hay algo que es evidente, que las mujeres han empezado a andar y ya no las para nadie. Ya está, eso está. Es así. Bienvenidas. Bienvenidas, señoras y señoritas, al mundo. Al mundo de la palabra, al mundo de poder expresarse, al mundo de poner palos en la rueda, la lógica del padre. Es fantástico como psicoanalista. Es lo que nosotros hacemos. Por eso nos interesa tanto lo femenino en la política. Pero la pregunta que yo me hago, y que es decir, hubo como una primera impresión en el psicoanálisis, esta es mi versión,
de un cierto, lo voy a decir, un cierto entusiasmo con esta feminización del mundo. Empezaban las mujeres a hablar y íbamos hacia la lógica del no todo. Es decir, se podía articular, el psicoanálisis podía extenderse al mundo, a la cultura, gracias a esta feminización que venía de las mujeres. Ahora, me parece que hay un poco una cierta, como, no diría desilusión, pero una cierta reubicación de esta feminización del mundo. Que es, sí, las mujeres han tomado la palabra, pero ¿ha tomado la palabra lo femenino de las mujeres? ¿O lo que ha tomado la palabra es lo fálico de las mujeres? Esto me parece que es lo que habría que pensar. Y lo digo con precaución, esto tómenlo como una pregunta, no es una afirmación, es una pregunta. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, hay un vídeo que te llega por Facebook, que te llega por Twitter, que es todo anaqueles vacíos, supermercados que no, casas que la comida no se sirve, en fin, no sé si lo han visto. Y habla una señora mayor en bata de Pirineo y dice todo lo que implica trabajar, en fin, en la casa. Bien, la señora explica, es una señora del hogar, una señora mayor, que explica lo que sucede en la vida. Y habla de, finaliza el vídeo esta señora diciendo, tenemos que ir a la huelga, es un vídeo para promocionar la huelga que había hoy de 12 a 12:30. Tenemos que ir a la huelga, solo las mujeres tenemos que ir a la huelga hoy, y termina con esta siguiente frase: a por ellos. El video lo pasan, todo el mundo circula este video. Entonces ahí, esta lógica de la por ellos es una lógica segregativa. Es decir, en vez de convocar a los hombres a lo femenino, son los hombres, no es la lógica patriarcal, son los hombres los enemigos de la mujer. Esta lógica es una lógica fálica, no es una lógica femenina. La lógica femenina podría discriminar en el uno por uno de los hombres. No todos los hombres estamos en contra de las mujeres. Hay hombres que amamos a las mujeres, ¿no? Tomando la frase del sueco, ¿no? Hay hombres que no me acuerdo exactamente cómo era la novela, pero hombres que no quieren a las mujeres o algo así. Hay hombres que quieren a las mujeres. Los psicoanalistas, por ejemplo. Queremos esa lógica, queremos que esa lógica vaya para adelante. Entonces, otra cosa que me preocupa a mí, entonces dejo una pregunta. Si este a por ellos no implica una virilización del discurso femenino, si no nos lleva a la lógica de los universales, a la lógica segregativa, a la lógica de los grupos, a la lógica de las masas. Esto es por un lado. Por otro lado, cuando desde posiciones feministas, por ejemplo, de gente que está en Podemos o gente cercana, gente que se plantean feminizar la política, los que verdaderamente tienen una intención sincera de defender, no lo que hace el PP, que dice, bueno, vamos a poner a fulana, le damos, ¿no? Es decir, no, que realmente tienen grupos que están pensando esto, que tienen feministas que están pensando esto, gente que se lo toma muy en serio y que tratan de no hacer una cosa igualitaria, aunque lo hacen las listas así, pero bueno, está bien, hay que hacerlo eso, porque si no, los hombres se comen el panorama, entonces hay que darle entrada y que la voz de las mujeres pueda estar en todos lados. Pero cuando van a plantearse qué es feminizar la política, lo que se escucha todo el tiempo es que feminizar la política es operar con la lógica de los cuidados. Esto lo dice distintos personajes y es lo que... Es decir, las mujeres son las que hacen comunidad, las mujeres son las que en lo doméstico se han ocupado de los cuidados. Esto es lo que los hombres no han hecho. Hay que llevar a los hombres esto. Los hombres se tienen que ocupar de los cuidados. Y cuidar es lo femenino en la política. Yo creo que esto para mí es un disparate. Y lo he escrito en algún artículo. ¿Por qué creo que es un disparate? Disparate lo digo con todo respeto. Bueno, no sé si con todo respeto.
¿Por qué digo que es una vía equivocada, lo voy a decir, errónea? Porque si la lógica patriarcal pretende feminizar, si se pretende que la lógica patriarcal se salga de la política y entre una lógica donde se singularice a los sujetos, donde entre la subjetividad, donde se puede hablar de lo íntimo, donde cada uno pueda tener sus propios síntomas sin que sea reprimido, encarcelado, torturado, matado por el síntoma de cada uno, y sin que cada uno pueda estar en este mundo según su forma de gozar y que nadie lo moleste, que lo dejen tranquilo con su forma de gozar. La lógica de los cuidados implica pensar a la mujer como madre. Y al pensar a la mujer como madre, metemos el diablo patriarcal que lo sacamos por la puerta, lo metemos por la ventana. Muy bien, sí, sí. ¿Cómo hacer entonces? Entonces hay una cierta reubicación de esta feminización del mundo. Personalmente pienso que el solo hecho de que las mujeres estén en la política, en el amplio campo de lo que se piensa lo político, va a traer como consecuencia que esta lógica que las habita tenga efectos. Más allá de lo que ciertos sectores del feminismo se plantean como la lógica de los cuidados, que para mí es errónea, porque no es una lógica que introduzca lo femenino en el mundo, sino que al revés lo vuelve a cerrar. Pero la sola presencia, y esta es una interpretación también, quizás una cierta esperanza, que la sola presencia de las mujeres, como las habita esta división, como este goce que las habita, que creo que algo en un momento se dijo, es una forma de goce que es extraño para la misma mujer, es extraño para el hombre el goce de la mujer, pero también es extraño para la propia mujer. Es como si en la mujer habitara otra, como si hubiera otra cuestión que las habita, que es más allá de la lógica del padre, más allá de la lógica del padre. Y esto las mujeres lo llevan aunque no quieran. Entonces esta lógica, de alguna manera, pienso yo, que si podemos salir de esta posición del a por ellos, y si fuera a por cada uno, a por hombres y mujeres, es decir, no sé cómo decirlo, porque toda lógica del todos ya no vuelve a meter en la lógica del padre. Bueno, estas dos cosas, listo. Muchísimas gracias, Joaquín. Muy interesante. ¿Qué decir? Me parece que es muy interesante lo que acabas esta esperanza. Difícil, pero creo que vale la pena sostenerla, y me parece muy importante la lógica que has trazado para poder entender esta lógica de lo femenino como algo a pensar mucho más allá de la propia mujer, que más allá, ¿no? La mujer, el hombre, y que es algo que se puede pensar heteros desde muchos lados, ¿no? Feminizar la política, claro, este punto de la dificultad de caer rápidamente en la virilización, donde se vuelve allí a introducir el todo, la completud, lo absoluto, los ideales, ese discurso patriarcal que definiste muy bien. Mira, si uno piensa, por ejemplo, lo que se está reclamando hoy, que es la igualdad, Claro. está muy bien que se reclame la igualdad. Está bien. No puede ser que las mujeres tengan un salario inferior al de los hombres. No puede ser que las mujeres, no sé, las discriminen por ser... No puede, si todo lo que dicen es así, y tiene que cambiar eso. Pero eso no es la lógica femenina. Porque lo igualitario nos lleva a una lógica de la masa. Es decir, lo femenino tendría que ver justamente con lo desigual, con lo diferente,
con lo que no puede entrar en una lógica donde nos unifique. Quizás, una vez que esto se consiga, claro, lo que pasa es que se está fiando para 170 años en el mundo, para 46 años en Europa, y en España será un poco más, así que yo por lo menos no lo veré. En fin, esta idea de que se puede llegar a ser iguales. Pero eso no es la lógica femenina. Eso nos interesa porque está bien que se haga, porque es la lógica del amo, porque es la lógica de que todos los seres humanos en alguna edad somos iguales y tenemos los mismos derechos y tenemos que tener las mismas oportunidades. Ese es el discurso de los derechos humanos. Estamos de acuerdo. Pero eso está velando justamente lo femenino que está detrás. La singularidad. De alguna manera vela la singularidad. Y el a por ellos es eso. Es velar la singularidad de los hombres, pero también la de las mujeres. Porque las unifica como mujeres y las mujeres nunca pueden estar unificadas en un grupo. Porque justamente esa es la gracia de las mujeres, que no se las puede unificar, no se puede hacer una clase. Y el discurso las unifica. Entonces, esto nos hace pensar en la paradoja de, digamos, el feminismo radical como la vertiente más masculina. Masculina pensada en el para todos, todos iguales, lo homo, ¿no? La igualdad. Sí, está el feminismo de la diferencia, el feminismo de la igualdad. En fin, yo apostaría por el feminismo de la diferencia, no por el feminismo de la igualdad. Bien. Si no hay más preguntas en la sala. Sí, esperando. Solamente hacerle una puntualización. Como has nombrado Podemos, pues yo ya te meto caña. En los últimos documentos que se presentaron en el congreso que han tenido, la que hizo todos los documentos de la parte precisamente que tenía que ver con las mujeres es Beatriz Jimeno, y apunta precisamente en la dirección que tú dices, en que una feminización hacia los cuidados es volver al patriarcado, porque ese es el lugar, el reducto donde el patriarcado nos dejaba a las mujeres, que era el cuidado, lo íntimo, lo familiar, y que hay que salir de ahí cada una con su deseo, dice. Entonces, me parece que es como que... no lo leí eso. Porque Clara Serra, por ejemplo... Sí, bueno, esa es otra cuestión, ella apunta más a los Clara Serra, que es la que lleva en la comunidad, en el ayuntamiento, sí, el tema de feminismo, igualdad, y eso, pues plantea lo de los cuidados, pero con toda claridad. Me alegra esto que... No leí el documento de Está bien, si dice eso, perfecto. Es la misma que lleva la idea esta que comentábamos de que un deseo se convierte en un derecho por el neoliberalismo que lo pone en dinero. Entonces, un deseo se convierte en algo por lo que puedes pagar y que es un derecho. Con respecto a... Ella habla esto sobre la maternidad subrogada, que creo que también lo escribió en un artículo en el diario.es. Cuando el deseo lo conviertes en derecho, matas el deseo. Sí. Yo, a por ellos, no lo veo como feminista, eso por una parte. Pero por otra, justamente el feminismo ahora lo que intenta es desvincular los cuidados a las mujeres. Igual que la conciliación quiere desvincular a las mujeres, asunto de que tiene que ser vinculado a las mujeres. Tiene que vincularse a los hombres y a las mujeres, por igual. Tanto los cuidados como la conciliación, por ejemplo. Entonces, no sé, yo no veo que eso sea feminista. No de ayudar por ellos. Ni mayoritario para nada, afortunadamente. Sí. Bueno, pues Joaquín me ha interesado mucho lo que has dicho, las otras también, ¿no? Pero como es toda la política, me ha hecho reflexionar un poco sobre el tema. Yo pienso que aquí se solapa como dos niveles, o se interfieren o se conjugan dos niveles que no habría que descuidar. Uno es el legítimo, digamos, derecho que todos tenemos a los beneficios que se crean en la sociedad, y en ese derecho, digamos, comunitario, no del todo, cómo
hacer sobrevivir y vivir la singularidad. O sea que, digamos, la consecución de derechos sociales no tiene por qué ir contra la singularidad de cada uno. Y ese yo creo que es nuestro reto de cómo esas dos, digamos, vertientes o esos dos planos conjugarlos, ¿no? Es una reflexión al hilo de lo que tú has dicho. De acuerdo. Los derechos sociales es una cosa, los derechos humanos y otra es esto que estamos hablando. Sí. El tema de los cuidados que estabas planteando, no sé cómo se llama. Emilia. Ojalá sea así, ojalá no se hable más de que feminizar la política es llevar la lógica de los cuidados, porque está escrito por una periodista que se llama Palop, está escrito por Clara Serra, voy a hablar con Beatriz Jimeno, a ver si Y dice Maite eso. Larrauri, las dos. ¿Eh? Y Maite Larrauri. Larrauri también. He leído una colega, creo que es argentina, que ha estado en unas conversaciones, no me acuerdo ahora el apellido, que se llama La guerra contra las mujeres o La guerra de las mujeres, donde se desliza esto. Es muy interesante lo que dice, la lucha en contra de la lógica patriarcal, pero finalmente la lógica de las mujeres es la lógica doméstica. La lógica de lo doméstico, la lógica de que saben conversar, de que saben cuidar a los niños, de que saben manejar todas cosas verdaderas, pero no es eso, no es solo eso por lo menos. Está bien que eso aparezca. Ahora a las mujeres se las convoca, por ejemplo, la ONU las convoca a los comités para arreglar acuerdos de guerra en zonas de violencia. Y entonces, porque las mujeres negocian mejor. Es verdad, perfecto. Esa es la forma. Ir introduciendo una lógica, que es la lógica que las mujeres pueden pensar el mundo y lo piensan de otra manera. No lo piensan igual que los hombres. Piensan el mundo de otra manera. Y los hombres, se decía en el año 2010, que el amo, es decir, los que mandan el mundo, tienen que permitir que esta lógica entre. No van a tener más remedio que dejar entrar esta lógica, y ya la ONU lo está haciendo. Esa es la vía, no la lógica de sabemos cuidar y por lo tanto esa es la feminización. Saben también las ONGs en todo el mundo que todos los proyectos de cooperación internacional están ya en manos de mujeres, porque son las que pueden hacer las cosas de forma diferente, no solamente con los cuidados, sino lo que es promoción de la salud, lo que es promoción económica de la zona. Todas las ONGs han apostado por mujeres, la mayoría de los proyectos internacionales están en mujeres. Esto nos genera un problema, porque si pensamos en la Thatcher, en la Merkel, No todas. Claro, no todas, ¿no? Quiero decir que las mujeres pueden estar habitadas por la lógica patriarcal mucho más que los hombres. Sí, ahí habría que plantearse, ¿no?, en esa lógica del no todo, cómo se ubica, digamos, las relaciones de poder, ¿no? En ese no todo. En la lógica patriarcal parece que está claro el lugar del poder y cómo se ejerce y cómo no se ejerce, pero en la lógica del no todo es un espacio abierto a cómo se ubica, cómo se desarrolla, o si es que tiene que estar, o cómo tiene que estar el poder ahí, o qué tipo de poder. Es que hay un problema cuando hablamos de la feminización. A mí me parece muy difícil que se pueda pasar, lo voy a decir de una manera un poco extraña, todos a la lógica del no todo. Quiero decir, para mí tienen que convivir estas dos lógicas. Tiene que estar la lógica de los universales y al mismo tiempo estar esa lógica de los universales escindida, atravesada, contaminada por la lógica del no todo. Porque si no, pasa lo que pasó con Podemos. Voy a seguir para que me des más caña. ¿Qué pasó con Podemos? Es decir, hubo un despliegue de lo imaginario brutal, no había nadie que ordenara nada, había una bicefalia, había dos líderes, no había ningún significante que ordenara nada, no había... Y se empezó a desatar lo que llamamos en el psicoanálisis un estadio del espejo. Dicho en cristiano, quiere decir que se empezaron a mirar y es o tú o yo.
y no hay más. O me matas tú o te mato yo, entre comillas, ¿no? Y así fue una guerra fratricida que ya no se sabía qué iba a pasar. Parecía que esto se despedazaba todo, ¿no? La idea era, bueno, Podemos desaparece, porque esto no se puede sostener. Hicieron un congreso, se apeló a la democracia, a votar. Y en el congreso, la gente, los 6 o 7 mil personas que estaban ahí, lo primero que dijeron cuando aparecieron los líderes, gritaron unidad. Eso rápidamente los líderes, que son muy inteligentes, tomaron esa palabra. Y entonces, esas dos palabras, esos dos significantes amo, democracia y unidad, más una votación que clarificó los lugares, es decir, lo simbólico, el poder de la palabra, el poder de la lógica fálica, unificó los lugares y dijo, tú eres el líder ahora y el otro ya no es el líder. ¿Y qué sucedió después de eso? Una paz. Una paz que no se puede creer. No se murió nadie, no se fue nadie, no desapareció Podemos, nadie insultó al otro, todos aceptaron sus lugares. Se volverán a pelear dentro de un tiempo, como es lógico. Pero ahí se ve cómo el poder de la palabra, el poder de la lógica del amo, pacifica los imaginarios donde es una lucha a muerte, o tú o yo. Pero ahí no estamos en la lógica femenina, estamos en la lógica del padre. El tema es cómo introducir en Podemos, cómo se puede introducir en Podemos esta otra lógica que la atraviese de alguna manera, para que no vuelva a pasar lo que pasó. Porque si no atraviesa, va a volver a pasar. En tanto no entre la lógica femenina en la política, el imaginario se va a disparar de nuevo. ¿Y se van a volver a pelear? Bueno, ya veremos. Bueno, vamos a cerrar el evento. Quiero agradecer a los ponentes y a todos vosotros por estar aquí. Lo que pasa que